decía entonces, la tristeza asociada, dice, a la relación y a la pérdida. Normalmente va a haber tristeza por la pérdida, por el evento que se está pasando. Decía en un principio que hay que diferenciar bien cuándo es tristeza y cuándo es depresión. En la tristeza, realmente la persona no va a tener una afectación importante en su relación con el mundo externo. La persona deprimida, sí, y sobre todo un dato muy importante que nos ayuda a diferenciar es el deprimido pierde lo que se llama el impulso vital. ¿Qué significa impulso vital? Son las ganas de vivir, las ganas de seguir haciendo cosas. A eso se refiere con el impulso vital. Nosotros podemos estar tristes, pero no decimos ya no me gusta la vida o ya no quiero vivir. En el deprimido, con mucha frecuencia se da esta situación en que la vida ya no tiene sentido. Ya hablaré un poquito más de esto más adelante. Otro autor, Worden, él hace o detalla algunas manifestaciones de el duelo normal, dividiéndolo en estos cuatro conceptos. Son como áreas, voy a decirlo así, o dimensiones que se van a dar en el paciente que está cursando con un duelo normalmente. Esas dimensiones implican el área de los sentimientos. Es decir, la persona que está cursando con un duelo, en el área de lo afectivo se van a manifestar toda una serie de síntomas. El más frecuente, el más evidente, son sentimientos de tristeza, pero también puede haber sentimientos de ansiedad, de aflicción, sentimientos de culpa, sentimientos de enojo, de irritabilidad, todo esto que he venido mencionando previamente. Y entonces en la dimensión de los afectos, de lo sentimental, se van a dar todas estas manifestaciones en una persona que está cursando con un duelo. Esto también se va acompañando de una serie de sensaciones físicas, como cuáles, bueno, tiene que ver con lo que se llama el sistema nervioso autónomo o con las respuestas vagales en este sentido. Por ejemplo, cuando nosotros experimentamos ansiedad, puede haber sequedad de boca, puede haber alteraciones digestivas, puede haber alteraciones cardiovasculares, es decir, puede subir, puede bajar la presión, puede haber lo que popularmente se llaman estos como bochornos o tener una sudoración fría, incluso en algunas personas puede haber caída de cabello, puede haber dolores musculares, y que son síntomas que se pueden dar desde la dimensión de lo físico en una persona que está cursando una reacción de duelo. Las respuestas cognitivas, esto va muy en relación con la dimensión afectiva o de los sentimientos. ¿A qué me refiero aquí con la dimensión cognitiva o las respuestas cognitivas? Todos los pensamientos que se generan en relación a la pérdida. Lo que explicaba hace un momento, los ejemplos que ponía hace un momento, en que si yo me siento culpable, o si yo siento que debí de haber hecho algo más, o si yo tengo la idea de que yo no debí de haber sobrevivido, y por qué se murieron los otros y yo no, o al revés, por qué se murió mi familiar y no se murió otra persona. Yo digo que mi familiar era muy bueno y el vecino es de lo peor, se debió de haber muerto el vecino que es una persona espantosa, etc. Esto se refiere a las cogniciones, pero las cogniciones van generando, o sea, tienen consecuencias. Lo que yo pienso, la forma de pensar también va a tener una repercusión en mi forma de sentir, en mi forma de ver, en mi forma de comportarse. Entonces, en este sentido, las cogniciones son las ideas de las que yo me doy cuenta, que yo estoy consciente, que están generándose por la pérdida mía. Y en cuanto a otras conductas, se referiría a que el conjunto de estas tres dimensiones, ¿qué es lo que puede ir generando? En un duelo normal, bueno, pues en un principio la persona se siente triste, se siente aislada, se siente desmotivada, puede disminuir su capacidad de rendimiento laboral o sus relaciones interpersonales, como algo normal, pero también puede ser, cuando ya estamos hablando de un duelo patológico, cuando se presentan síntomas, por ejemplo, propiamente depresivos, la pérdida del impulso vital, o ideación suicida, o cuando hay alteraciones graves como síntomas psicóticos,
donde la persona es tal la negación que no acepta la pérdida. Recuerdo a una persona, por ejemplo, que murió uno de sus hijos, llegaba a su casa y de pronto se ponía a dudar si había muerto o no. Y ya había pasado un buen rato, tenía que ir al panteón, ver la tumba, cerciorarse que decía ahí el nombre de su hijo, y aún así a veces tenía dudas de que realmente hubiera muerto su hijo. En este caso ya era una situación patológica que estaba yendo hacia lo psicótico, ¿no? Quizás una de las personas más conocidas dentro del ámbito de la tanatología es esta psiquiatra, Kübler-Ross. Ella escribió varios libros, fue de las primeras en empezar a describir algunos aspectos de las personas que están pasando por un duelo, por una pérdida. Y bueno, estas fases de las que ella fue describiendo, fue hablando, y que no necesariamente tienen que presentarse en ese orden, y que a veces se puede pasar de una fase y regresarse a una fase previa y después pasar a otra. Es decir, no tienen una evolución lineal, pueden pasar o se pueden regresar de una fase a otra, y lo ideal sería que se vayan pasando estas diferentes fases hasta llegar a la última, la fase de aceptación, para hablar de un duelo normal, de un duelo no patológico. Cuando se detiene en alguna de estas fases y no se puede superar para llegar a la última fase, que sería la de aceptación, es cuando ya estamos hablando de que se está haciendo un duelo patológico. La primera fase que describe Kübler-Ross es la fase de negación de la pérdida. Cuando recibimos la noticia de una persona, un ser querido que murió, muchas veces decimos, es que esto no puede ser, ¿está seguro? Tengo que cerciorarme, no lo puedo creer. Sobre todo esto se da obviamente en muertes que son inesperadas, por ejemplo una muerte accidental en un choque, en una situación de este tipo, alguien lo atropellaron, en fin, no esperábamos que esa persona falleciera, es cuando se da con más intensidad este sentimiento de negación, pero no es exclusivo de estas situaciones. A pesar de que una persona ya estuviera en un estado terminal, ya se esperaría que la persona iba a morir de un momento a otro, a veces aún así se pueden dar estos sentimientos de negación. Estas fases de las que habla Kübler-Ross no se refieren, o no se limitan, mejor dicho, nada más a la pérdida física de un ser querido. Lo que he mencionado antes en cuanto al duelo, que el duelo es la reacción a una pérdida de una situación también abstracta, por ejemplo, la pérdida de mi salud, o que yo sé que estoy ya en un proceso terminal y que voy a morir, por ejemplo, y se puede dar un duelo anticipatorio por mi propia muerte, por ejemplo, ¿no? Otra fase que habla Kübler-Ross es la de ira, resentimiento, envidia y enojo. Esta fase es de ¿por qué me tiene que estar pasando esto a mí? ¿Por qué no le pasa a alguien más? ¿O por qué se tuvo que morir, lo que decía hace un momento, mi hermana, mi pareja o una persona muy querida por mí? ¿Y por qué no se murió alguien que me cae muy gordo, por ejemplo? ¿Sí? O ¿por qué vivimos esta situación como injusta? O podemos decir que ¿por qué un niño se tiene que morir? ¿Por qué un niño está padeciendo una serie de situaciones? Y lo podemos vivir como algo injusto. Nos podemos enojar con Dios, o nos podemos enojar con la vida, o en un momento dado con los médicos, o con una institución, y esa reacción puede ser desde pasajera hasta una situación sumamente intensa. Después puede venir una fase que se llama de negociación. En esa fase de negociación es, como su nombre lo dice, tratar de negociar esa pérdida. Por ejemplo, si yo puedo decir, pues, que no me muera yo hasta que mis hijos no terminen la escuela. Dame esa oportunidad, le podemos decir a Dios, y yo te ofrezco que voy a hacer esto, voy a hacer aquello otro, voy a hacer esta donación, o voy a dejar de hacer esto otro, me voy a convertir en otra persona, tratando de negociar de alguna forma la prolongación
de mi vida, que no me muera antes de un tiempo determinado, o que en lugar de que se muera mi hijo, me muera yo. Pues yo ya estoy más viejo, le podemos pedir a Dios que sea a mí sea yo el que me muera, etcétera. Es esa fase de negociación. Como decía en un principio, estas fases no son necesariamente por una evolución lineal. Alguien puede pasar de una fase de negación a una fase de negociación y regresar a una fase de ira y regresarse a otra vez a una fase de negación. Así se dan estas fases que describió Kübler-Ross. Después esperaríamos que viniera una fase de depresión. Es cuando hemos visto que ni la negación, ni la negociación, ni la ira logra cambiar un hecho que es inexorable, que no está en nuestras manos cambiar, y entonces viene este sentimiento de depresión. Finalmente esperaríamos que se llegara a la aceptación. La aceptación en teoría debería de traer un sentimiento de tranquilidad. Cuando esa sería la última fase, cuando hemos logrado superar esa pérdida, cuando hemos podido aceptar esa pérdida y podemos reintegrarnos o volver a funcionar como antes, podemos recordar a la persona que murió de una manera, voy a decirlo así, de una manera incluso alegre, podemos recordar qué hacíamos o salíamos, etcétera. Eso sería en teoría cuando se resuelve un duelo. Cuando se da un duelo patológico es que se ha detenido o no se ha podido llegar a esta última fase de aceptación. A veces da la impresión de que la persona ya llegó a una fase de aceptación y que no era del todo así y puede regresar a alguna de las fases previas. Entonces no ha sido un duelo resuelto, ha sido un duelo que en un momento dado se ha podido patologizar, ¿no? Ahorita me viene a la cabeza una persona que muere su hijo en una actividad de la escuela y bueno, esta pérdida ya lleva varios años y esta persona se ha metido en una serie de procesos legales donde está en la búsqueda de una supuesta verdad, de que ella quiere encontrar realmente lo que pasó y que no es más que la prolongación de un duelo, no es un duelo mal atendido, mal llevado. La persona que supuestamente estaba tratando de ayudar a esta persona, más que ayudarle a resolver un duelo, lo que ha hecho es prolongar esto a través de una serie de procesos legales que ya no tienen ningún sentido después además de mucho tiempo, ¿no? Otro autor, Rebollero, él dice aquí de 3 movimientos, así los llama él, movimientos consecuentes, y con esto se refiere lo que hablaba desde un principio cuando trataba de dar una definición de lo que es el duelo en cuanto al reconocimiento del dolor. Que yo pueda reconocer que estoy dolido, que estoy afligido, que estoy angustiado, que estoy frustrado, porque perdí algo que para mí es muy importante, algo que ha tenido un significado muy grande para mí y que puedo reconocer que por eso me siento así, que por eso tengo ese dolor, que no lo desvío a otras situaciones o a otras explicaciones. Puedo decir, me duele porque me pasó esto. Y es algo que no estoy pudiendo tolerar de momento, es algo que me está resultando muy difícil y que me está causando mucha aflicción. Cuando un duelo se resuelve de manera sana, cuando se ha dado un proceso adecuado para salir del duelo, es cuando se regresa a la vida cotidiana tras la pérdida. Esto se puede lograr de diferentes formas. Ahorita estoy pensando en esta mujer, Rosario Garralpiedra, que pierde a su hijo y que ella hace un movimiento para personas que han pasado por una situación similar y que esto le sirve a ella
para de alguna forma superar esa pérdida y darle un sentido a esa pérdida que tuvo, y puede entonces convertirse en una persona productiva en un momento dado, y puede regresar a ser una persona activa, una persona productiva, en fin. Lo que esperaríamos para hablar de un duelo resuelto es cuando se puede regresar a la vida cotidiana, la vida que llevábamos antes, sin dolor, ¿sí? Podemos encontrar personas, ahorita me viene a la cabeza una mujer que por su historia de vida fue una persona muy sola, fue adoptada, no conoció a su mamá, vivió con unos familiares que no le dieron el cuidado, la atención, y se casó con un hombre, un extranjero, que también estaba en una condición muy similar, y bueno, pues se identificaron los dos, otra vez esa identificación proyectiva con el objeto. Se muere él, y para ella fue una pérdida que no pudo superar. Había pasado más de 30 años, ella seguía vistiendo de negro, ella llegaba a veces a poner otro plato de comida esperando a la pareja, aunque aparentemente ella aceptaba que pues él estaba muerto, pero todas estas situaciones aparentemente había regresado a su vida cotidiana, porque bueno, pues ella salía, hacía sus compras, de vez en cuando visitaba a un familiar, o recibía a veces visitas, etc. Sin embargo, no pudo regresar a su vida cotidiana de una manera productiva y sin dolor, porque era una persona que todo el tiempo constantemente estaba pensando en el esposo que había muerto, ¿no? Y lo recordaba no con alegría de los momentos alegres que habían pasado, sino que lo seguía recordando con mucho dolor, con mucha tristeza. Y esto, tercer punto, darle un lugar a la persona que se perdió. Eso tiene que ver con lo que les decía, darle un sentido en un momento dado a esa pérdida. Si yo puedo aceptar que, bueno, pues, por ejemplo, el caso de esta doctora que les decía, del papá de casi 80 años de edad, decir, bueno, sí, pero el papá pudo hacer muchas cosas, él tenía, una vez que se jubilara, tenía la intención de viajar, lo pudo hacer, pudo construir una casa como él quería, pudo conocer a sus nietos, era una persona que se divertía, etcétera. Tuvo un sentido su vida y no murió de una manera donde dijéramos no vivió, no fue una persona productiva. Entonces, si nosotros somos capaces de darle un lugar a esa persona o a ese objeto que hemos perdido, es algo que nos puede permitir a llevar un duelo de una forma sana, a que no se haga un duelo patológico. Otra vez hablando de este autor, de Warren, él decía que, o proponía 4 tareas para resolver el duelo. Una es, lo que ya he mencionado antes, aceptar la realidad de la pérdida. Otra es que debemos de trabajar con las emociones y el dolor de la pérdida. ¿Y cómo logramos esto? Permitiendo que la persona exprese todos sus sentimientos, todo su dolor, todas sus fantasías, todas las ideas que se generan alrededor de la pérdida. No inhibir de ninguna forma todos los sentimientos que pueda tener. A veces las personas llegan con uno y me dicen, es que en mi casa me ven llorando y me dicen que ya no llore, me tengo que esconder o me tengo que aguantar, etc. Y entonces, en este sentido es poderle permitir a la persona expresar todas sus emociones, sin ningún tipo de juicio de valor, ni mucho menos, para que la persona pueda abrirse total y completamente. Tratar de ayudar a la persona que se pueda adaptar a su medio, en donde ya no está la persona que falleció, y esto es entonces darle la posibilidad de que la persona pueda retomar actividades nuevas, que pueda subsanar esa pérdida a través de otras actividades productivas, y finalmente dicen recolocar emocionalmente al fallecido y continuar viviendo. Esto tiene que ver con que la persona que falleció la podamos recordar, la podamos ver desde el punto de vista positivo, desde el punto de vista de los eventos agradables que pudimos convivir, compartir con esa persona,
y darle entonces un sentido a la vida y podría decirse en cierto modo a la muerte de esa persona, ¿no? Hablando ya propiamente de la patología del duelo, este autor, Lazar, él habla que cerca de entre un 10 y 15% de aquellos pacientes que acuden a clínicas de salud mental en el Hospital General de Massachusetts, el motivo de consulta o la situación de consulta va en relación con un duelo patológico. Es decir, 10 o 15 personas de cada 100 están acudiendo a la consulta con un motivo único, que puede ser un duelo patológico o en comorbilidad con otra situación. Aquí vale la pena ver que las personas que tienen alguna enfermedad mental, sobre todo el espectro de las enfermedades mentales afectivas, es un factor de riesgo para que desarrollen un duelo patológico. Alguien que ha tenido episodios depresivos previos, que tiene un trastorno afectivo bipolar previo, una distimia, un episodio depresivo, un trastorno depresivo mayor, este tipo de problemas afectivos, es un factor de riesgo importante para que ante una pérdida desarrollen entonces un duelo patológico.